encontramos en la ciudad de Quito. Justamente atrás mío está la Asamblea Nacional, la cual está constituida por 137 asambleístas, 12 comisiones especializadas. La Asamblea es unicameral y los legisladores pueden estar en el cargo hasta un máximo de 4 años. Los únicos dos requisitos que necesitan es haber nacido en el Ecuador y ser mayor de edad. Aunque son requisitos muy básicos, el mayor reto está en ganarse el favor del pueblo para conseguir el apoyo de los mismos. Las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional es poder proclamar al presidente cada 24 de mayo de su respectivo año de elecciones. Otra de las atribuciones que tiene es declarar con discapacidad mental al presidente. Las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional es conocer el informe del presidente y poder pronunciarse ante ella. La otra atribución también puede ser participar en lo que es la reforma de la Constitución. Otra de las atribuciones que tiene la Asamblea es poder modificar, derogar, codificar o rerogar lo que son las leyes. Otra de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional es la competencia de aprobar o inaprobar lo que son los tratados internacionales. Atribuciones de la función legislativa es justamente fiscalizar los actos de la función judicial, de transparencia y control social y electoral. Además, otra de las atribuciones que tiene la función legislativa es aprobar el presupuesto general del Estado. La Asamblea Nacional puede conceder amnistías e indultos con la mayoría calificada de 2/3 partes, la cual es de las más difíciles de conseguir. Justamente en este momento nos encontramos en el pleno de la Asamblea, donde la asambleísta Silvia Salgado se encuentra dando a conocer el informe de la Comisión sobre el proyecto de ley para reformar algunas leyes del Estado. Exista impunidad y que necesitamos justamente combatirla. Vamos entonces a comprometernos como Asamblea a nivel de todas las leyes a promover un cambio cultural. Esa es la primera. Bueno, ¿podrías comentarme cuál es la finalidad de que este proceso sea totalmente público? Bueno, la idea de tener la estructura legislativa, primero es que los asambleístas son electos por voto popular, es decir, aquí está la representación de todo el país. Por ejemplo, ustedes en Tungurahua también votan por asambleístas, ¿de acuerdo? La idea del legislativo es que haya diferentes visiones, por eso tienes los de Creo que están hacia la derecha, un poco los correístas que están hacia la izquierda, tienes ahora los de gobierno que son un poco centro-izquierda, tienes la idea, bueno, tienes algunos partidos políticos. La idea de que ellos estén como en una idea de pecera es para que la gente pueda venir a ver los debates y se pueda evitar un poco el tema de que las decisiones se tomen muy en una decisión política, sino que sean netamente públicas. Por eso también se transmiten por Facebook Live y hay todo un sistema de divulgación y transparencia. Entonces ahí en el pleno tienes como la bancada de los socialcristianos, de los de Creo, todos tienen ahí su participación. Generalmente ustedes cuando ven un poco en la tele ven que siempre sale el pleno, es porque ahí esto es la lucha de ideas. Entonces, en ese confrontar, lo que buscan los asambleístas a través de las leyes es generar que sus ideas se potencien. Por ejemplo, no sé, los de derecha están hablando de sectores productivos, cómo invertir más, cómo tener garantías, menos impuestos y demás. Los de izquierda están hablando por el otro lado de igualdad de trabajo, igualdad de recursos, igualdad de cosas. Entonces, es súper interesante porque hay disputas bien grandes sobre la liberación de ideas. Cuando ya se construye una ley como tal y pasa al registro oficial, ya eso es lo que tiene que acatar el país. Entonces, toda la estructura del Estado se converge para hacer esas estructuras legales y las judiciales también, dependiendo del caso. Entonces, por ejemplo, aquí tienes como el control legal de todo el Estado. ¿Ya? Listo, justamente de eso te quería hablar porque tenemos los asambleístas de lado y lado. ¿Cómo funciona en la parte que mencionabas sobre la lucha de ideas? ¿Y cómo se expone o cómo ellos dan a conocer a su contraparte, que son los asambleístas de un lado que opone sus ideas? Claro, o sea, por eso es que es a veces difícil aprobar leyes porque no llegas a consensos. Pero recuerda que la política, más que un tema de confrontación, es el lugar de negociar. O sea, la política es igual a negociación. Entonces, por ejemplo, tú puedes hablar, ellos hablan en las comisiones, de hecho están varios asambleístas de varias bancadas para potenciar y lograr eso, la pluralidad de criterio. Entonces, por ejemplo, tú dices, yo tengo una reforma a una ley. Entonces, tú le dices, bueno, yo quiero que se reforme, que por decirte un ejemplo así súper alejado de la realidad, quiero que toda la educación universitaria sea gratuita, que no cobre nada a nadie.
Entonces viene el otro decreto que te dice, no, espérate, o sea, esto forma parte de un proceso de negocio, entonces no. ¿Qué te parece si llegamos a un punto medio y el 20% de los estudiantes pueden ser becados? Entonces, si ves, se va mediando, es construir un punto medio, entonces es súper interesante. Listo, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Señora asambleísta, es un gusto para mí estar con usted y que se permita darnos este tiempo para responder unas pequeñas preguntas. Y empezando con la entrevista, ¿qué le impulsó para entrar en la vida política como legisladora y qué significa ser asambleísta para usted? Bueno, primero agradecerles por estar aquí, darles a ustedes la bienvenida al Pleno de la Asamblea Nacional. Para mí realmente siempre es un honor poder conversar, sobre todo con chicos jóvenes, para poder, creo que, retroalimentarlos mutuamente. A ver, en primer lugar decirte que dentro de mis planes nunca estuvo ser política. Yo he sido 22 años periodista y me he dedicado realmente toda mi carrera profesional al periodismo. De la política al periodismo probablemente puede haber un paso, ¿no? Y sobre todo en el hecho de que yo era una periodista que durante los últimos tramos de mi carrera me dediqué ya a la parte política. En un principio fue más a la parte social, que diría que me acercó mucho con la comunidad, con la gente, para un poco entender los problemas, saber qué es lo que necesitaba la gente, ¿no? En general. Y luego ya en la última parte de mi desarrollo profesional ya estuve incursionando en el tema netamente político, en las entrevistas políticas, vinculándome un poco más con ese aspecto. A mí siempre me gustó la política, pero nunca pensé llegar a la política, pero siempre me gustó desde muy pequeña. Y siempre estuve también al tanto del acontecer nacional. Y como periodista, evidentemente igual, hasta que alguien me propuso ser candidata. Yo pensaba que había llegado hasta donde yo quise en términos periodísticos. Siempre uno tiene ambiciones, ¿no? Como todos en la vida. Y mi ambición había sido llegar hasta el sitio en donde llegué como periodista. Entonces creo que fue en el momento justo en donde esa persona llegó, porque así es como llegan las cosas, ¿no? En el momento exacto. Entonces pensé que sí, que podía ser una buena oportunidad, porque en el periodismo me iba a quedar en donde estaba, porque era hasta donde yo había querido llegar. Entonces me pareció una buena oportunidad. Lo hice con un movimiento político que realmente para mí significaba mucho en términos de desarrollo y del cambio que se había dado en el Ecuador en esos últimos 10 años de gestión política. Y esto lo puedo decir ya desde el lado periodístico, porque yo he hecho periodismo 22 años y yo sabía y vivía y vi lo que era el Ecuador 10 años antes de la Revolución Ciudadana, y también pude evidenciar ese cambio en los 10 años de la Revolución Ciudadana. Entonces me sentí identificada con ese proyecto político, con ese líder que es Rafael Correa, y decidí aceptar, y estoy aquí. ¿Qué significa? Bueno, significa estar más cerca de la gente. Creo que, y esto no es una excusa, porque en realidad cualquier persona y en cualquier profesión tú puedes hacer mucho por el resto de personas. Es decir, no necesitas de estar en la política para poder desempeñarte ayudando a las personas o generando apoyo y demás. Pero creo que desde la política tenemos una herramienta adicional, que es el hecho de, precisamente en el tema de la Asamblea Nacional, poder hacer leyes que vayan en beneficio de la gente. Es decir, quizá el impacto es directo y mayor estando en la política, siempre y cuando se conciba la política como lo que realmente debería ser, el servicio a los demás, y no servirse de la política de una forma personal. Listo, muchas gracias, asambleísta. Por otro lado, quería preguntarle si usted pertenece a alguna comisión legislativa y cuál es su trabajo dentro de la función legislativa para fiscalizar las demás funciones del Estado. Bueno, la fiscalización es una de las competencias que nosotros tenemos como asambleístas, es decir, los 137 asambleístas tenemos esa potestad de fiscalizar al resto de funciones del Estado, y en ese sentido que creo que es importante también asumirlo, ese rol, pero en estricta responsabilidad, porque en muchas ocasiones también el tema de fiscalización se sobrepone con el tema político, del show político y demás, que es lo que hemos visto no ahora, sino desde siempre en la Asamblea Nacional. Entonces creo que sí que es un rol importante, es demanda de absoluta responsabilidad, y pensando precisamente en beneficio del país, de un lado. Del otro lado, bueno, estoy en 2 comisiones, nosotros tenemos que estar por ley en una comisión,
y luego podemos pertenecer también a alguna comisión ocasional que se creare durante un tiempo determinado con un fin específico. Entonces, en la comisión permanente en la que estoy es en la Comisión de Derechos Colectivos, y en la comisión ocasional estuve primero en la comisión que hizo la ley de prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Estoy en esa comisión que es básicamente una comisión de las mujeres, del grupo parlamentario de las mujeres, y en una comisión ocasional que es para tratar el tema de las personas desaparecidas. Listo, muchas gracias, asambleísta. Por otro lado, la gente, la sociedad cree que el papel del asambleísta es llegar al pleno, votar y hacer la ley. Entonces, en ese lado yo quería preguntarle cómo es la vida del asambleísta y el trabajo del asambleísta fuera del pleno, en la oficina. Claro, bueno, esa es la parte, yo diría que más importante, porque las leyes no se hacen ni se construyen en el pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros generalmente tenemos 2, en ocasiones 3 días que estamos convocados al pleno, es decir, los 137 asambleístas, en donde debatimos las leyes, el primero, segundo debate, se hacen cambios del orden del día, se emiten resoluciones, exhortos y demás. Pero esa es una parte, digamos que pequeña del trabajo que hacemos. De ahí el resto del tiempo lo que hacemos precisamente es trabajar en estas comisiones que te decía, y en cada una de estas comisiones pues vamos elaborando leyes, proyectos de reforma y demás, para poder trabajarlas, y una vez que estén listas, entonces presentarlas al Pleno de la Asamblea Nacional para el conocimiento del resto de los asambleístas, y en este caso también para la discusión, aprobación o no de esas propuestas de ley. Listo, mi querida asambleísta. Por último, sabemos que dentro de la asamblea existen asambleístas y asambleístas, por ejemplo, de derecha a izquierda, y estos crean alianzas para debatir y promulgar una ley. ¿Cómo funcionan las alianzas dentro de los asambleístas o en la asamblea, en el pleno? Bueno, yo creo que deberían funcionar, y eso es lo óptimo, deberían funcionar en beneficio de la ciudadanía. Todo aquel proyecto que sirva precisamente para aportar para el desarrollo del país, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, esa debería ser realmente, digamos que los enlaces que debería existir entre asambleístas de diferentes ideologías y tiendas políticas, ¿no? Pensando siempre en el beneficio común. Es lo óptimo. No siempre sucede así, porque evidentemente este es un sitio en donde está concentrada la política. Entonces, en muchas ocasiones, claro, lo que a unos podría beneficiar, probablemente otros lo ven desde sus propios intereses y no beneficia. Entonces, las alianzas que se terminan dando, en muchos casos, diría que son alianzas en términos programáticos, otras alianzas dependiendo de las circunstancias, de la coyuntura política, alianzas dependiendo de los intereses particulares y demás, pero creo que sí, que lo óptimo es hacer alianzas en beneficio de la ciudadanía, y sabiendo que aquello que proponemos va a mejorar las condiciones de vida de la gente, a mejorar el desarrollo del país, y al menos en ese sentido yo pretendo, y desde que he estado aquí, esa ha sido mi función, es decir, hacer las cosas con absoluta responsabilidad, más allá de pertenecer o no a una tienda política determinada. Listo, asambleísta, muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias por todo. No, a ustedes. Gracias. Muy buenas tardes, señor asambleísta. Es un gusto tener aquí con nosotros. Somos estudiantes de la Universidad Católica de la sede Ambato, y gracias por el espacio que nos ha brindado. El motivo es saber un poco más acerca de la función legislativa. Por lo tanto, la primera pregunta sería: ¿qué le impulsó para entrar en la vida política como legisladora, y qué se siente ser asambleísta? Bueno, primero un saludo afectuoso a los estudiantes de la Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. Bueno, primero que ser asambleísta es una gran responsabilidad para el país, porque aquí efectivamente en esta institución nosotros normamos a través de leyes y resoluciones la vida de los ecuatorianos, y por lo tanto tiene que ser ese espacio de participación en la que puedan converger actores que son en unos casos beneficiarios y en otros casos afectados de una ley, los que puedan darnos su voz. No es desde el escritorio, no es sino desde las vivencias que el campesino, el artesano, el pequeño empresario nos puede decir cuáles son las soluciones
en diferentes aspectos. Por eso es muy importante realmente que las leyes sean hechas en forma participativa. Y bueno, me impulsó integrar y activar la vida política desde la década de los 80 bajo el liderazgo de Rodrigo Borja. Yo soy ahora presidenta también nacional, heredera de esa historia de izquierda democrática y de heredera de esa referencia de honestidad y de servicio al país que representa a nuestro presidente Rodrigo Borja, y desde ahí participé, fui concejala en el año 96, después de 20 años de participación básicamente, fui concejala, vicealcaldesa, en el año 2007 fui electa diputada y por decisión unánime de la Convención Nacional última fui nominada para ser candidata a la Asamblea Nacional presidiendo la lista de asambleístas. Con los votos de cientos de miles de ecuatorianos a nivel del Ecuador, he logrado estar nuevamente en este espacio para trabajar en beneficio de las causas más justas, que son la justicia social con libertad. Muchas gracias, asambleísta. Por otro lado, ¿pertenece usted a alguna comisión legislativa y cómo es el proceso fiscalizador dentro de la función legislativa? Bueno, yo pertenezco a una de las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional, sin lugar a dudas, es la Comisión de Régimen Económico, Tributario y su control. Esta comisión está enfocada definitivamente a llevar adelante también el control concurrente, porque nosotros aprobamos la proforma presupuestaria, pero también aprobamos la ejecución presupuestaria, y eso lleva a un análisis para saber qué están haciendo con el dinero nuestro, con el dinero de los ecuatorianos, cómo podemos nosotros también optimizar que el desarrollo administrativo de la administración pública se mejore. Acabamos de aprobar una propuesta importante que se llama Ley de Eficiencia de Trámites, y estamos ahorita mismo revisando 1.500 artículos del Código de Comercio que no ha sido actualizado desde 1906 y muchos otros cuerpos normativos. Es una importante comisión, y allí también uno va haciendo una evaluación y a la vez una fiscalización. Sin embargo, hay que ir a un reto grande que es tenemos que reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque la tarea fiscalizadora prácticamente es nula, porque todo depende de la conformación política de la Comisión de Fiscalización. Cuando hay el voto mayoritario, va al Pleno la resolución. Caso contrario, se queda archivado. Y eso ya pasó. 10 años tuvimos de una comisión llamada justamente la Comisión de Archivo y no de Fiscalización. Tampoco se puede convocar ahora directamente a los funcionarios de Estado a que vengan a rendir cuentas en el seno de la Asamblea, si no pasa por una resolución que tiene que ser apoyada mayoritariamente. Y cuando él viene, solo será una comparecencia y no un debate en el que podemos interrogar, que podemos contrastar la información, sino que solamente a través de la presidencia de la Asamblea, que depende si está a favor o en contra del gobierno, permite que efectivamente las preguntas se los haga, si no da solamente la palabra a 5 legisladores o 1 por bancada. Es decir, la limitación es grande, pero está dada por la ley. Listo, muchas gracias, asambleísta. Por último, la gente cree que ser asambleísta es cuestión de ir al pleno, votar y promulgar o no una ley. Ahora, ¿cómo es la vida del asambleísta o el trabajo del asambleísta fuera del pleno, dentro de la oficina, y cómo responden a sus respectivas provincias? Bueno, primero, en mi caso, yo respondo a todo el país. En la asamblea de los 137 legisladores, 15 somos electos a nivel nacional. Es decir, tenemos esa visión nacional y por lo tanto nuestro trabajo está enfocado en ese sentido. Ahora, el trabajo de la asamblea es como cualquier trabajo de cualquier funcionario, de cualquier empleado privado, de cualquier trabajador y cualquier obrero. Todo depende la responsabilidad, la seriedad en lo que una asuma, y que realmente uno trabaje para hacer la revisión de las normas, para que tengamos una propuesta alternativa, para que recibamos a la gente en nuestros despachos y podamos atender sus necesidades, poder hacer de esas inquietudes
de esas desesperanzas muchas veces, hacer las políticas públicas a través de la norma. Muy bien puede ocurrir, como ocurre en cuerpos colegiados, que hay asambleístas que posiblemente llegan sin ese conocimiento, sin ese trabajo. Entonces, todo depende definitivamente de la responsabilidad que asumamos. Entonces, cuando se asume esa tarea es muy dura, porque no solamente tenemos que asistir a las sesiones y a revisar y analizar informes y preparar ponencias, sino que también en mi caso, como yo soy además presidenta, como les decía, de un partido político, yo reviso toda la normativa a nivel general, toda, aunque no esté de mi comisión, y yo presento propuestas como lo he hecho en la ley contra la violencia de género, o en el Código de la Democracia, o en las leyes para lucha contra la corrupción, gobierno de honestos. He presentado propuestas legislativas ahora mismo de despenalización del aborto en casos de violación. Es decir, mi visión es amplia y por lo tanto el trabajo es arduo, porque además debemos estar también representando a la Asamblea. Ayer estuve condecorando al pabellón de la Cámara de Comercio en sus 102 años, la Cámara de Comercio de Quito, y también he estado en entrevistas desde las 7 de la mañana. Entonces el trabajo es arduo, pero a la vez es enriquecedor, porque uno va nutriéndose sobre todo de la gente, y en este momento para mí es bien grato saber que hay estudiantes que están preocupados del país, de su problemática y de qué hacemos los asambleístas. Por lo tanto, les felicito por ese trabajo y les deseo éxitos en sus carreras. Gracias. Considero importante que es transmitir las leyes y el procedimiento legislativo a toda la comunidad universitaria, ya que somos el futuro del país, y más hablando de jurisprudencia, como nosotros nos desenvolvemos en esto. Así que muchas gracias, asambleísta. Para mí ha sido un gusto poder tener unos pocos minutos con usted a su lado, y nada más que agradecerle. Muchísimas gracias. Para mí es un honor, y pues un saludo, y sigan adelante, estudien mucho, que ustedes serán los próximos asambleístas. Muchas gracias. Ya, muy buenas tardes, asambleísta. Es un gusto estar aquí con usted compartiendo, y que usted nos permita brindar esta entrevista, porque es importante conocer todos los proyectos legislativos con la comunidad universitaria. Por lo tanto, vamos a empezar la entrevista. ¿Qué le impulsó a entrar en la vida política como legislador, y qué se siente ser un asambleísta? Gracias por la pregunta. Fíjate, son algunas motivaciones las que me llevaron a optar por una candidatura. Primero, yo comulgo con un proceso de izquierda progresista que transformó el país en la década anterior. Y gracias a ese proyecto de transformación logré estar en algunos espacios de los cuales me siento orgulloso. Yo fui gobernador de la provincia de La Suay, subsecretario en la Secretaría Nacional del Agua. Y desde esos espacios logramos generar y articular ciertas políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías, en beneficio de la gente más sencilla, más humilde. Muchas de esas personas son muy gratas con nosotros, y sobre todo nos ha permitido acortar esas brechas sociales, esas grandes diferencias que tienes todavía. Fíjate, el 10% de la población tiene el 40% de la riqueza del país, o quizás los datos son inclusive más alarmantes. Entonces, gracias a esas políticas públicas logramos generar esos niveles de equidad y de igualdad, pero todavía queda mucho por hacer. Entonces, vimos en la Asamblea Nacional ese mecanismo, ese espacio, para que a través de la normativa, de la mejora de algunas leyes y de la incorporación de cuerpos normativos nuevos, podamos seguir acortando esas brechas sociales. La garantización de los derechos que están establecidos en nuestra Constitución, poderlos llevar adelante a través de instrumentos normativos como leyes en diferentes ámbitos, que nos permita seguir acortando esas brechas sociales. Esa es una de las principales motivaciones. ¿Qué se siente? Una responsabilidad enorme. Responsabilidad porque detrás de esta persona están cientos de personas, cientos de miles de personas que votaron, en mi caso, por mí, y los que no votaron también, que están siempre permanentes de cuál es el trabajo que estás realizando, y sobre todo si es que lo que fue el compromiso en un inicio, yo presenté un plan de trabajo, lo estás cumpliendo o no.
Entonces hay una responsabilidad enorme, más aún con todo lo que nos ha tocado vivir. Muchos de esos compromisos ya no se los puede avanzar porque no tenemos una mayoría legislativa, lo que sí lo teníamos al inicio. Nuestra bancada se dividió, se rompió, entonces no hay ninguna garantía de que puedas aprobar las leyes que estás planteando. Listo, muchas gracias. Por otra parte, usted pertenece a alguna comisión legislativa y cómo funciona el proceso fiscalizador dentro de la función legislativa. Fíjate, justo estamos aquí en este espacio, esta es nuestra sala de reuniones de la Comisión de Régimen Económico, que es la comisión especializada en temas económicos. Por lo general nos envían el presupuesto, en este año no lo hicieron, buscaron una comisión alternativa. Pero ya centrándonos en tu pregunta, el tema de la fiscalización es uno de las atribuciones que tiene un legislador y por lo tanto nuestro trabajo se ha centrado básicamente en los temas económicos. Tanto es así que el último proceso de fiscalización que estoy encabezando tiene que ver con los débitos asociados a la banca, por ejemplo. No sé si te ha pasado a ti o a tu papá o a algún familiar que en tu estado de cuenta te llega débito asociado a un seguro X o a un servicio Y, 90 centavos, 2,90, 3,90, son valores pequeñitos, yo los he denominado el goteo, pero si tú revisas en términos económicos, esos débitos están en alrededor de $500 millones, es decir, no es una cantidad menor. Muchos de esos débitos no tienen la autorización del cliente y ese es uno de los requisitos que te establece la ley. El Código de Planificación y Finanzas Públicas te establece que no pueden debitarle de la cuenta de un cliente si es que no lo ha autorizado. Entonces, estamos en ese proceso de fiscalización, hemos pedido que comparezcan algunas autoridades, el superintendente de bancos, superintendente de compañías, defensor del pueblo, y recién presenté una propuesta para que comparezca el señor Eduardo Jurado, que es una persona muy cercana al presidente de la República, que tiene una empresa, él es accionista de una empresa que está asociada a estos débitos de la banca. Entonces ahí estamos velando precisamente por el interés colectivo. Yo, dentro de mi proceso de formación política, siempre el ser humano estará sobre el capital, siempre el interés colectivo sobre el individual, que son parte de mi proceso de formación, de mi proceso de vida y sobre los cuales yo actúo tanto en el ámbito de la fiscalización como en el ámbito de la construcción de las leyes. Listo, muchas gracias, asambleísta. Por último, la sociedad cree que ser asambleísta es cuestión de llegar al pleno, votar sí o no y promulgar o no la ley. Por lo tanto, le pregunto, ¿cómo es la vida del asambleísta fuera del pleno, estando en la oficina? Bueno, siempre con contacto ciudadano, o sea, no es solo cuestión de venir al pleno, de marcar y de votar. Seguramente hay asambleístas que lo hacen, yo no lo tomo tan a la ligera, sobre todo por la pregunta anterior, porque hay una responsabilidad enorme detrás de mí, o sea, los grupos de artesanos, los grupos de emprendedores, de actores de la economía popular y solidaria, los jóvenes que creyeron en mí, yo no puedo darme el lujo de solo llegar, marcar y votar. No, nuestro contacto es permanente, más allá del pleno, más allá de las comisiones, siempre estamos en contacto con diferentes sectores, los sectores que tienen cierto interés en la aprobación de algunos temas, porque quienes más conocen de la problemática son aquellos que están inmersos en ese sector. Te pongo un ejemplo, si tú vas a tratar unas reformas a la ley de transporte o a unas reformas que tengan que ver con el transporte público, ¿quiénes son los que más conocen? Ahí tendríamos que tener contacto con los empresarios del transporte, con los conductores, con los transportistas, porque ellos tienen una realidad diferente a los empresarios del transporte, y también con los usuarios. Entonces, lo importante es poder reunirte con todos esos actores para que te den los insumos para nosotros poderlos plantear dentro de las propuestas de leyes. Valorar cuáles son los insumos más importantes, los insumos que pueden ser relevantes y determinantes para que una ley pueda salir adelante y sobre todo para que pueda beneficiar a lo que te decía hace un momento, a las grandes mayorías, al ser humano sobre el capital. Listo, muchas gracias, asambleísta. Un agradecimiento total de parte de la Universidad Católica Sede Ambato. Siempre es importante el apego de la comunidad universitaria con una función legislativa, en este caso una de las más importantes del Estado, que promulgan las leyes y norman a todos los ciudadanos. Ojalá podamos verles a ustedes en unos años más sentados aquí, porque hay que pensar en ese cambio generacional. Yo empecé haciendo política a los 17 años.
Quizás mi primera elección la perdí en el consejo estudiantil del colegio, un colegio emblemático también como el Benigno Malo. Pero bueno, después hemos ido avanzando y claro, alguna vez me imaginé estar en un espacio como estos, sí, sin lugar a duda, pero empezaba justamente como ustedes, interesándome por los temas, investigando un poco más cercano a no solo a las necesidades de los ciudadanos, sino también a los actores que están detrás de esas necesidades que pueden resolver los problemas. Así es que esperamos verlos a algunos de los compañeros que son parte de la Facultad de Derecho aquí sentados en los próximos años.